Mi nombre es Silvia Amador, soy docente de la Escuela de Estudios Generales y la Escuela de Artes Dramáticas y les acompañaré esta mañana. Quisiera primero saludar a las autoridades universitarias que nos acompañan, el máster en Artes Juan Carlos Calderón Gómez, decano de nuestra Facultad de Artes, la magíster Iria Salas Paniagua, directora de la Escuela de Artes Plásticas, el maestro en música Ernesto Rodríguez Montero, director de la Escuela de Artes Musicales, el magíster José Antonio Blanco Villalobos, subdirector de la Escuela de Artes Plásticas, el doctor Berto Salas Murillo, director del IARTE, el doctor Pablo Bonilla Elizondo, subdirector del IARTE. A continuación, cederé la palabra al doctor Pablo Bonilla Elizondo, subdirector del Instituto de Investigaciones en Arte, que nos dirigirá unas palabras. Buenos días a todos y todas. Primero que todo, gracias por estar aquí. Gracias también a todo el equipo técnico que nos está apoyando, que está ayudándonos con esto. Gracias a José María por la presentación. No les voy a quitar mucho tiempo porque la idea es que podamos escuchar las palabras de José María, que creo que va a traer una intervención muy interesante, que creo que no está exenta de polémica, ¿verdad? Sobre todo por algunas nociones comunes, ¿verdad? Que a veces rodean lo artístico y que en esta universidad pues estamos sobre todo para tratar de superarlas, tratar de construir conocimiento, a partir de ir rompiendo esas barreras. Pero bueno, lo que quería hacer, lo que un poco queríamos hacer desde el IARTE, era presentarles algunas iniciativas que desde el IARTE estamos organizando para este año, sobre todo porque queremos invitarlos a que se acerquen, ¿verdad?, a nuestro trabajo. Como ustedes sabrán, el Instituto de Investigaciones en Artes ha tenido siempre un reto muy importante, que es tratar de involucrar a los creadores y a las personas artistas a procesos de investigación un poco más rigurosos, ¿verdad? Porque inscritos en el contexto universitario, es claro que la investigación tiene que suscribir. Disculpen, no sé, estamos en micrófono. ¿Pero me escucharon bien? Sí. Como ustedes saben, en el marco universitario, la investigación tiene que suscribir unas políticas, tiene que suscribir unos impactos, incluso tiene una responsabilidad con los recursos públicos. Y para el Instituto de Investigaciones en Arte, por supuesto que tenemos que ir rompiendo esas barreras y tratar de acercar a nuestros docentes y a las personas universitarias a la investigación en arte que adquiere este aspecto más formal. Pero nosotros también sabemos que en los procesos creativos, en los procesos de creación, en los procesos docentes, en los procesos de investigación, hay muchos quehaceres investigativos que también enriquecen ese trabajo y que incluso son fundamentales, porque tal vez en esas iniciativas que están fuera de rigor, esas iniciativas que surgen por la pulsión de la creación artística, muchas veces en realidad no podría haber al final investigación en arte, ¿verdad? Sin esos puntos de partida no podríamos llegar después a una formalización. Entonces el Instituto de Investigaciones en Arte, conscientes de esto, hemos tratado de proponer una serie de actividades que tratan de fomentar, más allá de ser un instituto proyectocentrista, ¿verdad?, que tratemos de generar una serie de procesos de divulgación que nos permita también ser un espacio de germinación de ideas y de investigaciones futuras. Entonces les voy a presentar algunas de las actividades que hemos estado proponiendo, que sobre todo ha trabajado Bertolt, pero que desde antes también se venía trabajando. Por una parte, quisiéramos invitarlos para que sigan nuestras redes sociales, porque hay muchas actividades que se anuncian en esos espacios. Por ejemplo, hemos tratado de organizar encuentros de investigación en arte, sobre todo con estudiantes de posgrado. Disculpen que aquí sí se está pasando, pero ahí no. ¿Me parece ya? Aquí creo que la
organizado actividades sobre todo con estudiantes de posgrado. Esto ha sido muy importante porque muchas veces los procesos de investigación en los posgrados pueden ser algo solitarios, entonces se han tratado de crear espacios para que haya un intercambio abierto y para que sobre todo los estudiantes de esos espacios puedan compartir sus investigaciones y puedan ponerlas a prueba y también puedan fomentar nuevas investigaciones y nuevos intercambios. Por otro lado, también estamos planeando para este año algunos encuentros académicos. Gracias. Entre los que está la 10ª jornada de investigaciones en arte, que ya es un evento de costumbre, ¿verdad?, que será en septiembre. También tenemos el 4º Simposio Internacional de Mujeres en la Música para agosto y el Congreso Internacional de Artes y Humanismo, organizado creo que va a ser en septiembre, ¿verdad? En octubre, organizado por los Estudios Generales y el IAR. Y aquí queremos compartirles un pequeño video. Vamos a ver si... para que estén atentos a esas actividades y ojalá que puedan asistir, inscribirse y participar. También, por supuesto, tenemos nuestra publicación indexada, que es la revista Escena. De la revista Escena también es importante mencionar que hemos avanzado mucho en la creación de cuadernos semestrales que también acompañan esta publicación y que también se está avanzando muchísimo en la indexación de Escena, sobre todo para buscar que los artículos ahí publicados tengan una buena divulgación y tengan un buen impacto. Creo que algo importante, a partir de Escena y a partir del Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural, que también los invito a buscar la página web, que es un proyecto que está coordinado sobre todo por Sofía Vindas. Es un espacio muy importante, un repositorio muy importante para la investigación y creo que un esfuerzo permanente del IARTE no solo es incitar a los docentes de la facultad a publicar, sino hacer todo lo posible para que esas publicaciones tengan impactos y sean de utilidad para la comunidad universitaria. Porque muchas veces creemos que publicando ahí termina todo, pero lo importante de las publicaciones es que estas sean leídas, sean estudiadas y sirvan para nuevas investigaciones a la larga. También vamos a tener un estreno mundial. Que son los productos audiovisuales. Entre ellos vamos a tener esta sesión de Asomos, que, como les decía, es un programa que hemos visto la necesidad de crear para visibilizar todos esos pequeños procesos investigativos que no han llegado a formularse, no han llegado a oficializarse formalmente en un proyecto de investigación, pero que son sumamente importantes porque se ven directamente aplicados en la docencia, en la acción social y en procesos cotidianos casi, ¿verdad?, de la vida universitaria, y que muchas veces se invisibilizan, pero que, como les decía antes, son muy importantes porque a la larga, sin estas pequeñas pulsiones, no tendríamos después los proyectos en su espacio formal. Y voy a ponerles aquí un pequeño episodio de esto. Toma 1. Les invitamos a Somos a la Investigación de las Artes. Y para ello nos acompaña María Huente. Yo decía que la enseñanza de las artes en general, es decir, artes plásticas, artes musicales, artes dramáticas, es exactamente igual que la formación en ciencias sociales, en medicina, en física o en química. Y para ello nos acompaña el bailarín y coreógrafo Javier Jiménez. Uno hace arte para compartirlo. Creo que esta idea de que esto es mío y me quedo con esto y al que le gusta bueno y al que no también, primero es una visión sumamente egoísta y segundo, pues entonces para eso me quedo en mi cuarto, lo hago en mi cuarto y me grabo y lo veo y me siento plácido con eso. Es un arte comunicativo, es un arte escénico al final. Y para ello nos acompaña el docente, investigador y artista Jorge Arias. Pero se dan cuenta que es una técnica súper amigable, o sea, no necesita más que un empujón, la rasqueta, para abajo, para arriba, como es que es más cómodo, y sale, ¿verdad?, la imagen. Entonces, en esa magia también de la reproducción, a la gente se le hacía muy interesante que pudiera hacer su propia camiseta. Para esto nos acompaña la artista visual y docente María Garricho. Entonces, en el momento en que nosotros
hacemos esa traducción de lograr como que todos esos objetos documentales dialoguen en un mismo espectáculo, nosotras creemos que en parte recuperar algo, digamos, de ese aura, de esa magia que tenía el tiempo y espacio de esa obra. Y para ello nos acompaña don Manuel Matarrita. Una partitura no es descifrable para todo el mundo. La única manera en que puede cobrar vida es que se interprete. Claro, en estos tiempos modernos es muy diferente porque no puedes escribir en la computadora y hacer que suene, pero una obra, por ejemplo, de este formato que requiere un pianista, que requiere una orquesta, tiene que darse la vida y tiene que haber una ejecución pública. Y para ello nos acompaña la artista y educadora Rebeca Ruiz. En el caso de la fotografía experimental era una necesidad de integrar a la gente de pintura, a la gente de grabado, ¿verdad?, de otros énfasis, y que tuvieran chance de experimentar con algo que es muy antiguo, ¿verdad? Para eso nos acompaña Rolando Salas. Y aquí pensando, digamos, el gesto del no puede ser este, pero puede ser este, pero puede ser este, pero puede ser este, o sea, ¿cuántas opciones hay? Pero si me quedo solo con una, porque es el único referente que tengo, porque no he investigado todo lo que hay, como creador siempre voy a estar diciendo lo mismo. Y para eso nos acompaña Natalia Cordero. Gestión cultural yo la considero como herramienta, ¿verdad? Definitivamente es una herramienta porque a cualquier artista emergente le puede ayudar a entender el contexto en el que se desarrolla. Bueno, y a la par de este estreno que vamos a tener de Asomos, que como ven es un programa de entrevistas, también tenemos el programa de Artes en Perspectiva, que creo que ya va por la tercera temporada, ¿no? Creo que la que viene es la tercera o cuarta. Quinta, sexta. La quinta, creo. Ya tenemos más temporadas que narcos, ¿verdad? Y creo que se complementan muy bien, porque creo que Asomos es de entrevistas, pero si pueden ver Artes en Perspectiva es un programa muy dinámico, que aborda la investigación también desde un cuidado por la visualidad de la documentación de los procesos, y creo que es un programa que ha sido muy atractivo, sobre todo para las personas jóvenes que lo pueden buscar en Instagram, y que verdaderamente es muy enriquecedor, porque también nos permite acercarnos a la investigación desde un lugar mucho menos riguroso, en donde nos damos cuenta que los procesos y los métodos también son muy importantes, ¿verdad? También es importante, esta es otra nueva iniciativa que se está planteando, que es el CEDIARTE, que es un tipo de repositorio que estamos construyendo, sobre todo porque, si bien es cierto, hay muchos repositorios en donde podemos buscar información, ¿verdad?, como la referencia o la infinidad de repositorios que tenemos. El IARTE se ha preocupado por tratar de promover espacios en donde la producción de la universidad y la producción de nuestras facultades pueda ser encontrada con facilidad, ¿verdad? Esto, como les decía, responde a la idea que tenemos de que no es suficiente solo con publicar, sino que también tenemos que hacer un esfuerzo por hacer que esas publicaciones sean utilizadas, sean investigadas, y que, si bien es cierto, tenemos que aspirar siempre que nuestras investigaciones crucen las fronteras, también tenemos que construir las condiciones para que nuestras investigaciones sean leídas en nuestros propios espacios. Y creo que eso es algo que también estamos queriendo promover a partir de este proyecto. Creo que ya nos quedan poquitas cosas, por ejemplo, como nuestra participación en la Red LIA, que es la Red Latinoamericana de Centros de Investigación en Artes. Sobre todo esta Red LIA ha servido muchísimo para el intercambio a nivel de publicación y a nivel de espacios de publicación, a partir de la gestión y el intercambio entre diferentes centros, ¿verdad?, en donde, como ven, confluyen 12 institutos de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Y estamos a la espera de lanzar un programa conjunto con todas estas instituciones. Y creo que eso sería todo, ¿verdad? Así que muchas gracias por escucharme y ojalá que se mantengan pendientes de las actividades. Muchas gracias, Pablo. Ahora continuamos con la participación musical del reconocido artista e investigador, el doctor Fernando Zúñiga Chanto, con una innovadora presentación de su proyecto de investigación sobre el uso de implementos electrónicos en el campo.
mientras terminamos de acomodar, les explico un momentito, que siempre problemas con la pantalla. Les explico un momento acerca del proyecto y de lo que van a escuchar el día de hoy. El proyecto, tal y como me presentaron, es un proyecto de innovación y experimentación con electrónica y fagot. El fagot como tal es un instrumento muy tradicional, muy poco conocido, y la idea del proyecto ha sido pues traer lo que es la electrónica al fagot y crear una nueva serie de obras, y modificar el instrumento por medio de esos artefactos electrónicos. Y bueno, eso es parte de lo que van a escuchar hoy. Como parte de nuestra investigación, el asunto es que no hay obras, no hay piezas escritas para esta combinación. Y ha sido parte del proyecto entonces escribir, crear nuestro nuevo repertorio. Entonces es un proyecto que va por varias vías. La experimentación de cómo modificar el sonido y a la par de eso cómo crear nuevas piezas para este nuevo instrumento. Entonces la pieza que vamos a ejecutar hoy es una pieza de mi autoría junto con mis compañeros del proyecto, que ya los voy a presentar en un momento. Nosotros nos hemos dado la tarea de ir creando nuevas piezas y el día de hoy vamos a tocar una pieza mía. Para eso también nos hemos basado en música un poco más popular, más actual. Para esta pieza yo me busqué algunas... Ahí está. Ahí está bien. Ok, para esta pieza lo que me basé fue en unos manuales de funk. Es un estilo de música de los años 70, 80 de bajo eléctrico. Entonces, utilizando eso con ciertos efectos que hacían sonar como estos bajos funk, es que escribí esta pieza y pues el nombre me pareció que tenía que llamarse Funkitico. Así que bueno, los estudiantes que me acompañan al proyecto son Jorge Monge, Sharon Sandí y María Laura Padilla, que son estudiantes de la Cátedra de Fagot. Así que espero que lo disfruten. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Fernando Zúñiga y su agrupación. De seguido iniciaremos con la conferencia del doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, graduado de la Universidad de Costa Rica en la carrera de microbiología en 1977. Luego, en 1984, obtuvo su doctorado en ciencias fisiológicas en la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos. Es una autoridad a nivel mundial en el tema de los antivenenos, como saben. Lleva más de 40 años desarrollando su carrera científica en la docencia, acción social y, por supuesto, en la investigación, especialmente en la comprensión de cómo actúan los venenos, así como en el desarrollo y mejora de suelos antrofílicos. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica ha sido como su segundo hogar por casi 50 años, desde que inició como estudiante asistente. Entre muchos cargos, ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en torno a esta temática. Además, recibió el Premio Nacional de Cultura Magón en el año 2022. El doctor José María Gutiérrez es un científico, pero ante todo una persona creativa. El arte creativo edifica, construye, enaltece e inspira a generar una mejor sociedad. Bien, les dejo con el doctor Gutiérrez. Tendremos la conferencia La ciencia como cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy cordial a las autoridades universitarias de esta facultad, a los profesores y profesoras, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Un agradecimiento a Bertolt por la invitación y la generosidad para invitarme a esta lección inaugural. Para mí, viniendo de las ciencias naturales y biomédicas, es un enorme honor dar una conferencia inaugural del Instituto de Investigaciones en Arte. Y como primera reflexión, esta cercanía interdisciplinar o transdisciplinar a mí me parece que es fundamental en nuestra universidad, una tarea que tenemos por delante, porque es precisamente en esa zona de interfase entre ámbitos del conocimiento diferentes donde se genera la mayor creatividad, donde se generan las acciones más disruptivas y donde se genera la creación de conocimiento, digamos, más profunda, más intensa. De manera que me parece una muy buena señal que sea una persona de ciencias naturales quien es invitada a dar esta conferencia inaugural en el Instituto de Investigaciones en Arte, lo cual agradezco mucho. Bien, voy a hacer una reflexión sobre el tema amplio de la ciencia como cultura, tratando de buscar y encontrar espacios comunes entre la ciencia y el arte y otros ámbitos de la cultura. Nuestra especie, Homo sapiens, deriva de un proceso evolutivo muy complejo, de millones de años. En la línea de los primates, de los homínidos, es un proceso que se estudia permanentemente por su complejidad y constantemente hay hallazgos arqueológicos que lo enriquecen. Pero digamos que básicamente hay pasos cualitativos muy importantes a lo largo de este proceso. Uno de ellos es la adquisición de la posición bípeda, ¿verdad?, hace millones de años, y otro, por supuesto, muy marcado, es el crecimiento notorio de la masa cerebral y el crecimiento sobre todo de la complejidad de las interacciones entre las neuronas en los sistemas nerviosos de los homínidos. Así aparece nuestra especie hace unos 200.000 aproximadamente años. Y en esta evolución, y en la evolución en particular de nuestra especie, hay un evento o serie de eventos que se pueden ubicar entre 100.000 y 50.000 años, donde aparece una característica casi única de nuestra especie, que es la adquisición de lo que se conoce como el pensamiento simbólico, es decir, la capacidad de elaborar imágenes mentales, símbolos de la realidad que vayan más allá del simple reflejo mecánico de la realidad, sino que tengan un elemento
de simbolismo. Esta característica, que probablemente se asocia a una complejización en las relaciones entre las neuronas y el sistema nervioso, le da a nuestra especie una ventaja evolutiva enorme y la ha llevado pues hasta donde estamos hoy, para bien y para mal. Este pensamiento simbólico constituye la raíz del arte y de la ciencia, ¿verdad? Porque el arte y la ciencia tienen en común que parten de la curiosidad, del asombro que nos producen a los seres humanos, que nos produce la realidad, que nos producen los sentimientos, que nos produce el mundo circundante. Y es a partir de ese pensamiento simbólico que empieza, mediante la curiosidad, mediante el asombro, como insumos fundamentales, que empieza a desarrollarse la creatividad y se empiezan a desarrollar el arte, la ciencia y también la espiritualidad y el pensamiento místico. Y eso pues nos lleva por avenidas muy complejas de desarrollo de estas actividades humanas, que tienen entonces un origen común, ¿verdad? Que es ese asombro, esa curiosidad, esa capacidad de maravillarse por la realidad y de buscar representarla de diferentes maneras. Toman diferentes avenidas esas actitudes de asombro y de curiosidad. Por un lado, ¿verdad?, la vertiente estética, la vertiente que nos lleva por el arte; por otro lado, vertientes de sistematización de las observaciones que eventualmente conducen a la ciencia; por otro lado, las imágenes y visiones de carácter espiritual, místico, todo muy entremezclado y muy relacionado. Bien, ese conocimiento sistemático de la realidad que nos conduce a lo que podemos llamar ciencia, arranca desde muy temprano, por supuesto. Los primeros grupos humanos observan, sistematizan, analizan, registran los fenómenos de la realidad. Aquí tengo algunas imágenes que pueden reflejar eso, ¿verdad? El desarrollo de las matemáticas iniciales, en este caso en Egipto, el desarrollo de tecnologías y técnicas, por ejemplo, en la civilización árabe, nuestras civilizaciones mesoamericanas con su tremenda fortaleza en las observaciones astronómicas y otros ámbitos, ni qué decir de la civilización china, con desarrollos científicos y tecnológicos maravillosos, el desarrollo de la filosofía natural en la Grecia antigua, ¿verdad?, ejemplificada aquí por la concepción del átomo por parte de Demócrito y los filósofos naturales presocráticos. En fin, todas las culturas, todas las civilizaciones desarrollaron maneras sistemáticas, y no solo estas grandes civilizaciones, todos los grupos humanos, en su quehacer cotidiano, en su producción y reproducción de la vida, generan comprensión de la realidad, observaciones sistemáticas que nos van conduciendo a eso que podemos llamar hoy día ciencia. No obstante, hay una ruptura muy importante entre los siglos XVI y XVII, en Europa en particular, y en esa ruptura surge lo que llamamos la ciencia moderna, lo que llamamos la revolución científica que nos lleva a la ciencia moderna. Es un fenómeno muy interesante, de enorme complejidad, y que para su comprensión requiere un abordaje inter y transdisciplinario, porque se conjugaron factores de índole cultural, el elemento endógeno cultural, pero también elementos de carácter político, económico, social, etcétera, característicos de esa época, en los siglos XVI y XVII de Europa, pues que ameritan ya de por sí mismos un seminario, pero voy a resumirlo brevemente en esta diapositiva. Tenemos entonces elementos endógenos de la cultura y elementos exógenos de la vida política, social y económica que posibilitan la gestación de esa nueva forma muy revolucionaria de entender la realidad, que es la ciencia moderna. A nivel de fenómenos endógenos culturales, tenemos las traducciones del legado clásico greco-latino que llegan a Europa, sobre todo vía las traducciones de los árabes. Tenemos la creación de las universidades, empezando por la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford y muchas otras que se convierten en centros de reflexión sobre filosofía natural. Tenemos el desarrollo de la filosofía natural, las reflexiones, la especulación sobre cómo y por qué funciona la naturaleza, y factores externos también, que a veces parecieran no tener relación con la ciencia, pero que sí lo tienen. Por ejemplo, el hecho de que Europa estuviera constituida por unidades políticas pequeñas con mayor autonomía que con respecto a grandes imperios que permitían a veces una mayor libertad en el desarrollo de la reflexión sobre la naturaleza. El fenómeno del renacimiento, que introduce elementos de creatividad, de valoración de lo natural,
de humanismo, de secularismo, de individualismo. La reforma protestante, ¿verdad?, con una apuesta también por la vuelta al mensaje original divino, digamos, basado no solo en el libro de Dios, en la Biblia, sino también en el libro de la naturaleza y el estímulo para el cultivo de la naturaleza. Los descubrimientos, ¿verdad?, que aproximan a las potencias europeas mediante el proceso de colonización a mundos nuevos que invitan al estudio de realidades que no eran conocidas por los saberes de la antigüedad. El surgimiento de sectores mercantiles que permiten una aproximación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y un elemento muy específico tecnológico que es el invento de la imprenta, que se inventa en China pero que aparece en Europa con Gutenberg y que posibilita la gran difusión de textos de diferente tipo. Entonces hay una conjunción de elementos de mucha complejidad que permite que surja una forma distinta, revolucionaria, nueva de comprender la realidad, que hereda muchísimo de lo que ya se venía desarrollando antes y que se alimenta también de los grandes aportes de civilizaciones antiguas y muy diversas. Entonces, para dar un ejemplo anecdótico, en el año 1543 aparecen dos textos muy importantes, uno de Andrés Vesalius, que se llama de la fábrica del cuerpo humano, que es un elemento, un estudio de anatomía basado en observaciones sobre cuerpos humanos, y esto resalta la importancia de la observación como elemento clave en esta forma de conocimiento llamada ciencia. Y luego, por supuesto, el mismo año surge este famoso texto de Nicolás Copérnico, de las revoluciones de las órbitas celestes, donde cuestiona radicalmente la visión aquella geocéntrica e introduce la visión heliocéntrica y cambia completamente nuestra visión del universo. Constituye revoluciones conceptuales fundamentales. Entonces surge esa nueva ciencia, esa ciencia moderna, esa ciencia revolucionaria. ¿Cuáles serían las características de esa nueva ciencia y qué, en cierta forma, la diferencia de las formas anteriores de estudio sistemático de la realidad? Bueno, una característica es que esta forma de comprender la realidad, la ciencia, valora la observación y la experimentación planificada. Es decir, el conocimiento de la realidad se basa en observación y en experimentación planificada. Pero no para ahí, porque esta nueva ciencia, la característica quizá principal, es que se basa en la elaboración de hipótesis generales, un sistema hipotético deductivo, hipótesis que tratan de explicar fenómenos de la realidad, pero lo más importante es que deben ser verificables o falsables mediante la observación y la experimentación. Y este elemento es lo que introduce la característica principal de la ciencia moderna, la elaboración de hipótesis, pero su verificabilidad. Y muchas veces esa elaboración de hipótesis se elabora en términos matemáticos, como es el caso icónico, ¿verdad?, de la teoría de Isaac Newton en su libro Principia Matemática. Por lo tanto, este elemento de la verificabilidad es esencial, repito, en la conceptualización de la ciencia moderna. El filósofo de la ciencia, Karl Popper, uno de los filósofos más importantes de la ciencia, habla del término falsabilidad, que es la otra cara de la moneda de la verificabilidad. Es decir, él dice, para que una hipótesis sea científica tiene que ser falsable. Si una hipótesis no es potencialmente falsable, no es científica. Y una hipótesis científica es permanentemente falsable, porque siempre pueden aparecer evidencias que la contradigan. Esta nueva ciencia también tiene otro elemento clave, y es que el desarrollo del conocimiento es más una obra de investigación y búsqueda que un cuerpo de conocimiento. Pues no es ya la persona erudita que tiene una infinidad de conocimientos, digamos la persona emblemática de esta nueva forma de conocer la realidad, sino la persona que continuamente, mediante actos creativos e indagación e investigación, construye nuevos elementos, nuevos conceptos sobre la realidad. Otro elemento clave de esta nueva ciencia es que los resultados de las observaciones y la elaboración de hipótesis son compartidos, son comunicados. Y ya se mencionó previamente la importancia de la comunicación de las investigaciones en arte. Bueno, obviamente en ciencia eso es fundamental. Y eso es así desde el origen de esta ciencia moderna. Aparecen las sociedades científicas
la Royal Society en Inglaterra, la Sociedad del Cimento en Florencia, muchas otras, aparece otra forma muy importante de divulgación del conocimiento, que son las revistas especializadas, los journals, como les muestro aquí con los Transactions de la Royal Society de Inglaterra. Y de esa manera la ciencia se convierte en un emprendimiento socializado y colectivo que se transmite entre colegas. Es decir, de esta reunión de 20 personas en una de estas academias iniciales, pasamos a un congreso de la Sociedad Americana de Microbiología, donde pueden llegar 20.000 personas. El concepto es el mismo, es reunirse para compartir hallazgos, discutir hipótesis, discutir visiones diferentes de las investigaciones. Lo mismo por las revistas, empezamos con unas pocas revistas, actualmente tenemos un universo de miles y miles de revistas científicas. Entonces esa nueva ciencia es una forma cultural, una actividad cultural que busca descubrir leyes a fin de comprender la realidad. Es importante que las aplicaciones de este conocimiento son consecuencia, la tecnología, ¿verdad?, que es la aplicación práctica del conocimiento científico y de otros conocimientos, son consecuencia de la ciencia, pero no son parte de la ciencia. El objetivo de la ciencia es la comprensión de la realidad. Y aquí hago un pequeño paréntesis para criticar una visión que a veces se tiene en los organismos que financian investigación en ciencia, en arte y en otros ámbitos de la cultura, de exigir siempre resultados prácticos de las investigaciones. La ciencia busca comprender la realidad y lo que se le debe exigir a un buen proyecto científico es un avance en la comprensión de la realidad. Las aplicaciones de esa comprensión, que son importantes, forman parte de otro ámbito del desarrollo de la cultura, que es la tecnología. ¿Qué ocurrió después de este estallido, de este salto cualitativo en la forma de comprender la realidad? Bueno, ocurrió algo muy importante que marca desde el punto de vista cultural y geopolítico diferencias importantes en el mundo de hoy. Algunos países, por razones muy diversas, endogenizaron esa nueva forma de estudiar la realidad. Endogenizaron, se apropiaron como cultura de la ciencia y por lo tanto sacaron gran ventaja de ese poderoso instrumento de comprensión y transformación de la realidad que es la ciencia. Otros países, como los nuestros, en estos países la ciencia más bien ha sido un elemento exógeno. Estamos haciendo y hemos hecho a lo largo de décadas esfuerzos ingentes para convertir la ciencia en un elemento endógeno de nuestra cultura, pero nos falta mucho que avanzar. De acuerdo a lo que dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. La ciencia se convierte en una herramienta muy importante de poder, en una herramienta de dominación de unas culturas, de unos países sobre otros, ¿verdad? Y de un encuentro y choque a veces de saberes que debería pasar de esa visión asimétrica de dominación, que es lo que ha prevalecido, a una visión mucho más dialógica, que es lo que se está tratando de estimular en muchos ámbitos actualmente, en este concepto del diálogo de saberes, o mejor aún, la ecología de saberes. Entonces, esta asimetría la podemos ver en este mapamundi de las publicaciones científicas, donde el tamaño de estos círculos corresponde al número de publicaciones como un índice de la actividad científica de los países, y vemos que hay una enorme asimetría con un predominio muy grande de los países del primer mundo, los países de alto ingreso, Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera, con emergencia de nuevos actores en este escenario como es China y como son diferentes países del sur global. Sin embargo, esta asimetría es muy importante, se mantiene y explica muchas de las relaciones económicas y políticas que existen en el mundo actual. Bien, volviendo a la ciencia, hace décadas se publicó este libro por un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Y en este libro, Kuhn plantea un concepto que, aunque ha sido criticado desde diferentes perspectivas, en mi opinión sigue teniendo validez. Él comenta que la ciencia, quizá esto se podría también aplicar al arte, evoluciona en dos tempos diferentes, en dos modos diferentes. Hay un tipo de evolución que es lo que él llama ciencia normal, que es la ciencia que hacemos todos los días y que parte de ciertos paradigmas dominantes. Pues, por ejemplo, quienes estamos en el ámbito de las ciencias biomédicas y biológicas, trabajamos con el paradigma de la teoría de la evolución, con el paradigma de la biología celular, con el paradigma de la biología molecular. De cuando en cuando se acumulan tensiones en un campo del conocimiento que llevan a una ruptura, a una disrupción, y aparece un nuevo paradigma.
Esto es lo que Kuhn llama ciencia revolucionaria. Esto es mucho menos frecuente que la ciencia normal, pero ocurre. Y cuando ocurre, cambia, es un terremoto que cambia por completo los paradigmas de una determinada disciplina y permite entonces avances vertiginosos. Creo que esta dialéctica entre lo normal y lo disruptivo también opera en el arte y en otros ámbitos de la cultura, y es muy interesante considerar. Aquí tenemos algunos ejemplos de personas que irrumpieron con paradigmas en el ámbito de la ciencia. Presento a Charles Darwin, ¿verdad?, con su teoría de la evolución por medio de la selección natural a mediados del siglo XIX, que cambió completamente la visión de la biología. Como dice el evolucionista ruso norteamericano Theodosius Dobzhansky, nada en la biología puede ser visto si no es a la luz de la evolución. Luego, en el ámbito de la física, tenemos a Werner Heisenberg con la mecánica cuántica a inicios del siglo XX, Albert Einstein con la teoría de la relatividad, y en nuestro propio campo de la biología y la biología molecular, el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, del ADN, en la década de 1950, por Watson, Crick y Rosalind Franklin. Son revoluciones que cambian completamente el escenario de determinados temas y permiten entonces desarrollos posteriores. Entonces la ciencia avanza en esa dualidad de ciencia normal y ciencia revolucionaria. En algún momento, hace mucho tiempo, existió la posibilidad de que personas determinadas y grupos manejaran amplios campos del conocimiento con total propiedad, ¿verdad? Era el caso de ese llamado intelectual renacentista. Una persona como Leonardo da Vinci, que era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eran filósofos naturales, eran artistas, eran pensadores, eran muchas veces líderes religiosos del mundo, todo al mismo tiempo. Es decir, había un elemento de unificación, ¿verdad? Había un elemento de convergencia, de unidad. Esto cambia con el mismo avance de la ciencia y del arte y el desarrollo vertiginoso de estos campos de la cultura. Y la imagen que a mí me viene a la mente es la de una dispersión, como una especie de Big Bang, ¿verdad? Específicamente en la ciencia, de los orígenes de la ciencia, cuando una persona podía manejar los principales elementos de la química, la física, la biología, etcétera, lo que llamaban filosofía natural. Este estallido, precisamente por el poder transformador del conocimiento que da la ciencia, este estallido nos lleva hacia un rumbo de ultra especialización. Entonces aparecen las disciplinas y dentro de las disciplinas aparecen las subdisciplinas y las subdisciplinas y vamos llegando a grados de especialización enormes, ¿verdad?, que tienen la ventaja de que permite un conocimiento muy profundo de ciertos ámbitos de la realidad, pero tiene la desventaja de que nos separa de la unidad, de que nos separa de la convergencia. Entonces esta dicotomía entre dispersión y convergencia es una tensión permanente en el ámbito de la ciencia y yo diría en el ámbito de la cultura en términos generales. Ya en 1959 esto era percibido con suma vehemencia por Charles Snow, un físico y literato inglés que dio una conferencia muy famosa que luego se convirtió en un libro que se llama Las dos culturas y la civilización en la revolución científica. Y Snow en esa conferencia y en ese texto se lamentaba de la separación, del distanciamiento que había entre las personas del ámbito de la literatura, sobre todo, yo diría también del arte en general, y las personas del ámbito de la ciencia, y que era necesario ver cómo se establecían puentes de reencuentro entre estos ámbitos de la cultura, porque eso nos estaba llevando por rumbos, digamos, equivocados. Esta preocupación, que no es solo de Snow, sino de muchas personas, ¿verdad?, la retoma de una manera muy interesante el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff. En un libro que leí de él, que se llama El despertar del águila, él plantea que la historia de la humanidad, la historia de la vida en la Tierra, la historia del universo y de nuestras sociedades, se maneja una tensión, una dicotomía entre lo que él llama lo simbólico, y esto es etimológicamente, y lo diabólico, que no tiene nada que ver con religión, sino que es una cuestión etimológica. Lo simbólico es lo que tiende a converger, a unir, a cooperar. Son las fuerzas de cooperación que él encuentra en el universo, en la sociedad, etc. Y que le parece que son las fuerzas más positivas. Y lo diabólico es lo que tiende a disgregar, a separar, a alejar. Entonces, él plantea que en la evolución del universo, de la sociedad, del conocimiento,
persiste esta tensión entre lo simbólico y lo diabólico. Y yo creo que la tarea en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las instituciones universitarias, es cómo generamos entornos más simbólicos, de mayor convergencia, de mayor transdisciplinaridad y comprensión mutua. Esta búsqueda de lo simbólico, en mi opinión, se rescata muy bien en este libro de Jacob Bronowski, un libro muy interesante que se llama Ciencia y Valores Humanos. En el primer capítulo, son 3 capítulos, en el primer capítulo, que se llama Ciencia y la mente creativa, en este libro, en este capítulo de la mente creativa, él hace un argumento muy poderoso sobre el hecho de que hay un gran común denominador entre la ciencia y el arte. Es más lo que nos acerca que lo que nos aleja. Y ese común denominador es el acto creativo. Muchas veces, y esto lo comenté alrededor de algunas entrevistas que me hicieron por el premio Magón el año pasado, muchas veces se considera que la ciencia es una simple acumulación fría de datos, ¿verdad? Una sistematización de datos, nada más lejos de la realidad. La ciencia es una actividad netamente creativa, como lo es el arte. Y Bronowski argumenta en ese ensayo que lo que le da esa unión común de la creatividad es el hecho de que ambas actividades toman elementos dispersos de la realidad y ven una unión, los unen, los ligan, los conectan. Y en la creación artística, en la creación científica, se da esa conexión entre elementos aparentemente dispersos. Ese es el argumento que maneja Bronowski. Por supuesto que él dice que acepta que los métodos del arte y de la ciencia difieren, las características de estas formas de expresión de la cultura difieren, pero tiene ese elemento de la creatividad como tronco común. Vayamos un poco a la historia de nuestra universidad y vemos cómo esa dialéctica entre lo simbólico y lo diabólico se manifiesta. La Universidad de Costa Rica fue creada en 1940, una de las primeras decisiones o resoluciones del gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, muy impulsada por su ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, que aparece ahí en la foto con el doctor Calderón. Se crea la Universidad de Costa Rica, que agrupa una serie de facultades y escuelas que ya existían, ¿verdad? Derecho, Agricultura, Bellas Artes, Educación, una escuela normal, etc. Pero como lo decía muy bien Rodrigo Facio en algunos de sus discursos, esa universidad inicial es un archipiélago de escuelas profesionales independientes. Y durante las primeras décadas de la universidad, su función es fundamentalmente formar profesionales muy necesitados, darle a la población costarricense la oportunidad de obtener sus profesiones en su propio país, en esas disciplinas aisladas, formando ese archipiélago. Esto es percibido desde muy temprano por personas con visión humanista y amplia en nuestra universidad, que se plantean que la universidad tiene que ir mucho más allá que esa suma, esa yuxtaposición de escuelas profesionales. Y ya desde el primer congreso en los años 40, Abelardo Bonilla y don Enrique Macaya plantean una propuesta para buscar una unidad dentro de la diversidad de la institución. Eso toma tiempo en madurar y no es sino hasta la década de 1950, con el liderazgo muy importante de Rodrigo Facio Brenes y las personas que lo acompañaron en la gestión de la universidad, donde se logra de una manera muy unánime dentro de la institución lo que se llamó la reforma universitaria. En esta fotografía aparecen muchas de las personas que lideraron ese esfuerzo de la reforma universitaria. Me menciono algunos de ellos aquí: Rafael Obregón en Historia, Salvador Aguado en Literatura, Archie Kahn en Biología, Guillermo Echeverri en Química, Constantino Láscares en Filosofía, José Joaquín Trejo Fernández en Matemáticas y muchos otros. Dato curioso, no hay ni una sola mujer en esta foto. Bien, ¿en qué consistió esa reforma universitaria? A muy grosso modo, consistió en la idea de que los estudiantes y las estudiantes de la universidad tenían que tener un tronco común de adquisición de una cultura vasta, básica, que les permitiera ver con familiaridad todos los ámbitos de la cultura más allá de su propia especialidad, y que a partir de ese tronco común humanista de cultura luego se fueran a sus respectivas carreras profesionales a especializarse. Ese tronco común se generó alrededor de los cursos de estudios generales, de los repertorios, y lo que Rodrigo Facio llamaba
tener la oportunidad de asomarse al huerto del vecino. Este es un principio humanista de cultura general fundamental de nuestra universidad, es un principio que en mi opinión hay que defender a toda costa y fortalecer, porque estamos en un momento a donde presiones de las concepciones políticas y económicas hegemónicas hacen ver esa formación humanista básica de cultura general como un desperdicio de tiempo, y que la universidad debería dirigirse específicamente a las especializaciones técnicas que conduzcan a la formación de individuos técnicamente competentes que se incorporen en el mercado. Y la visión humanista de nuestra universidad, claramente expresada en el Estatuto Orgánico, dice lo contrario. Lo que la universidad tiene que hacer es formar no solo personas técnicamente competentes, sino ciudadanas y ciudadanos con una cultura amplia, con pensamiento crítico, capaz de incorporarse en una vivencia democrática, en una sociedad donde se cultiva el disenso, el pensamiento crítico y la permanente construcción de alternativas más novedosas. Entonces, esta reforma universitaria fue fundamental, y lo traigo a colación porque en esta reforma universitaria se busca aquí lo simbólico, se busca la unidad. A esta reforma de los años 50 luego vinieron elementos muy importantes del tercer congreso universitario, especialmente la adquisición de compromiso social con los sectores más vulnerabilizados de nuestro país, la aparición del trabajo comunal universitario, la vicerrectoría de acción social, etc. Entonces la universidad en su misma concepción combina esa visión humanista general de búsqueda de convergencias con una visión de compromiso con la sociedad y particularmente con los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad. Estos valores están bajo ataque y me parece importante mencionarlo en esta elección inaugural. Están bajo ataque por concepciones que consideran que esto no es válido y que la universidad debería concentrarse en formar los recursos humanos técnicos para las necesidades del mercado. Aquí tenemos también una tensión, una dialéctica, una lucha sobre la que hay que ser conscientes y en la que hay que participar. Bien, entonces yo siento que en este momento y a lo largo de la historia, en particular en este momento, tenemos esa tensión permanente entre lo que yo llamaría tendencias de dispersión unidisciplinares, muchas veces influenciadas por un espíritu gremialista miope, ¿verdad?, donde se ve con suspicacia las acciones de otras profesiones y se ve con recelo que otras profesiones y otras especialidades ingresen en nuestros campos que supuestamente nos pertenecen. Y por eso decía al principio, estas zonas de interfase a donde las disciplinas se contactan y dialogan son las zonas más disruptivas y las zonas que permiten mayor transformaciones. Las disciplinas aisladas, yo diría muchas veces fosilizadas en una estructura de conocimiento muy rígida y en una concepción de práctica profesional muy rígida, dificultan, limitan, inhiben esas interacciones productivas de interfaz. Entonces, este escenario de tensiones permanentes entre lo unidisciplinar y lo inter y transdisciplinar es una realidad en nuestra universidad. Tenemos que percibirlo y tenemos que luchar desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de nuestra práctica académica, estudiantil, docente, de investigación y de acción social, por lo transdisciplinar, por lo interdisciplinar y por un concepto que yo considero muy importante, que es el respeto epistémico. El respeto epistémico significa valorar todas las formas de estudiar y conocer la realidad, valorar todos los ámbitos del conocimiento en una universidad y no crear jerarquías de que unos ámbitos del conocimiento son superiores a otros. Aquí pongo un ejemplo que atañe al Instituto de Investigaciones en Arte, un proceso de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigación que se titula Abordaje multidisciplinario para el establecimiento del estado de conservación de las obras pictóricas de gran formato del Teatro Nacional de Costa Rica, a donde convergen disciplinas como la física, la metodología, por supuesto el arte, etc. Entonces ahí, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, aquí tenemos un ejemplo muy claro de que es posible avanzar en esas líneas y en esas avenidas transdisciplinares de convergencia y de respeto epistémico. ¿Qué tipos de puentes uno puede percibir entre la ciencia y el arte? Voy a mencionar algunos, ustedes los conocen obviamente muy bien. Veamos otra vez que la curiosidad y el asombro son ejes comunes, son nutrientes para ambos tipos de actividad cultural. El arte puede ser un objeto de estudio científico, historia del arte, por ejemplo, u otras manifestaciones.
El uso de criterios estéticos en la comunicación científica y en la apropiación social de la ciencia, esto es muy importante. Ahora se mencionaba la importancia de la comunicación, de la apropiación social del conocimiento. Bueno, la estética, el arte puede ser un elemento fundamental que apoye la divulgación de la ciencia y participe en este proceso. Puede haber insumos científicos para la creación artística, insumos tecnológicos, ¿verdad? Eso lo vemos constantemente, cómo se incorporan nuevas formas tecnológicas en el arte. Puede haber criterios estéticos a la hora de las curadurías en museos de la ciencia. Puede haber avances tecnológicos que alimenten nuevas formas de expresión artística, y eso lo conocemos muy bien. Y puede haber trabajos compartidos sobre temas de interés común, como esa investigación que les mencioné de microbiología, física, arte, etc. De manera que hay muchos ámbitos donde nos cruzamos los caminos y donde podríamos conversar más, dialogar más, apoyarnos más y enriquecernos más. Dos comentarios últimos antes de concluir mi presentación y más bien dar espacio para los comentarios que ustedes tengan. Esto se refiere más a la ciencia, pero creo que se puede aplicar el arte. La ciencia como antídoto a tendencias antidemocráticas. Vivimos en un crescendo de autoritarismo, de intolerancia, de fake news que bombardean constantemente la vida democrática en nuestros países. Bueno, yo creo que la ciencia como una forma de la cultura que promueve el encuentro, el diálogo, el debate sobre posiciones divergentes con base en evidencias, es un antídoto muy importante para la intolerancia, para el dogmatismo, para las fake news. Y yo diría también que el arte lo es también y debería ser valorado en la sociedad como un elemento que enriquece y contribuye para la construcción de entornos democráticos, de tolerancia, de disenso, de construcción colectiva, etc. Y finalmente, y es algo que también se mencionó anteriormente, la importancia de que la ciencia, el arte y otras formas de la cultura no se queden en burbujas de personas especializadas o especialistas, sino que haya una apropiación social de estos bienes culturales que enriquecen tanto el sentido de la vida humana y le dan dignidad a esa vida. Entonces una pregunta aquí es cómo lograr una apropiación social de la ciencia y yo diría del arte como parte de la cultura, tanto en la educación, desde los primeros años de la educación, como se muestra aquí, o mediante el buen uso de las redes sociales, que son un instrumento muy importante, lamentablemente muchas veces muy mal utilizado, o mediante la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de divulgar la cultura, la ciencia, el arte y otras formas de la cultura de una forma no mercantil, de una forma humanista, de una forma creativa, de una forma constructiva que invite a la creación, y también las acciones comunitarias que nuestra universidad desarrolla muy fuertemente a través de lo que denominamos acción social o extensión en otras universidades, donde se llevan los saberes construidos en la universidad, pero no de una forma arrogante, no de una forma vertical, no de una forma jerárquica, sino de una forma dialógica, donde los saberes construidos por la ciencia, el arte y otras formas de la cultura dialoguen de una manera respetuosa y productiva con los saberes que las comunidades, las personas construyen continuamente en su quehacer cotidiano, en la producción y reproducción de la vida material y espiritual en nuestras comunidades. En ese encuentro de saberes se pueden enriquecer muchísimo ambas partes. Entonces tenemos tareas muy importantes para garantizar la apropiación social de la ciencia y el arte como formas importantes de la cultura. Y ahí termino mi presentación. Por supuesto que son ideas, provocaciones, reflexiones, especulaciones, y más bien me interesaría mucho conocer algunas de las impresiones que ustedes tengan sobre estas ideas que les he expuesto. Y nuevamente de parte mía, de parte del Instituto Claudio Picado, donde mantengo mi colaboración científica de la Facultad de Microbiología, les agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes y haber dialogado desde ámbitos disciplinares diferentes, pero que debemos y podemos encontrar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gutiérrez. Tenemos ahora un espacio para comentarios o preguntas y comentarios.
conversar un poco. Tenemos la dificultad de los micrófonos, entonces si quieren su pregunta, yo la repito para que las personas que siguen la transmisión también la tengan, la puedan escuchar. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor Gutiérrez, por estas reflexiones. Definitivamente tenemos que reflexionar en la universidad sobre cuál es la ruta que se le da a las áreas de las ciencias, por este irrespeto epistémico, digamos, que usted ha comentado el día de hoy. A mí me sorprende que, digamos, la ruta del gobierno, por ejemplo, es STEM sin A de artes. Así es, una STEM sin A de artes, y que el CONARE y la Universidad de Costa Rica también están suscritos a este pensamiento. La UNESCO en el 2019 propuso STEAM, con A de artes, más H de humanidades. O sea, tenemos una deuda de 5 años de no implementar o no pensar en una forma diferente de hacer una integración, digamos, de todas las áreas del Estado. Eso es por eso me encantó lo que usted hablara sobre la historia un poco de la ciencia moderna, ¿verdad? Y de Thomas Kuhn, ¿verdad? Porque a mí lo que parece es que lo que tenemos es una herencia cultural del positivismo de Comte y de Saint-Simon, que le puso jerarquía también a las formas del saber. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa jerarquía hay unas disciplinas mejores que otras y otras disciplinas consideradas pseudociencias. Justamente Tomás Comte decía que lo positivo es lo útil, lo real, lo preciso y lo certero. Entonces, en vista de que tiene que ser real y útil, es que muchas veces hay investigaciones que, si no generan un producto útil, definitivamente no se consideran como tales, cuando tenemos que conocer, dice el doctor Gutiérrez, la realidad desde otras formas. Justamente Werner Heisenberg, que lo presentó el doctor Gutiérrez ahí, con el principio de incertidumbre o indeterminación, demostró que no todo es certero y que no todo sencillamente se puede saber a ciencia cierta dónde están las cosas. Aún así, la universidad sigue hasta la fecha sin implementar de toda esta clase de cosas. Lo importante de Kuhn es que Kuhn lo que está diciendo aquí es que hay un nuevo paradigma, un paradigma de la integración, donde todas las ciencias en interdisciplinar tenemos que construir juntas. Entonces, la creatividad de las artes tiene que ser respetada epistémicamente en la construcción creativa, junto a las ciencias duras, junto a la filosofía y junto a otras formas. Tenemos que crear esta clase, digamos, de producir conocimiento. Entonces, a mí por eso me parece, y le agradezco mucho, doctor Gutiérrez, que usted haya traído realmente esta reflexión al día de hoy, ¿verdad?, sobre este tema que la universidad tiene. En algún momento, primero que descubrirse, hacerse consciente de que su cultura positivista, digamos, le da jerarquías a unas ciencias, produce un irrespeto, y no es que el positivismo está mal, nos ha dado muchas cosas muy buenas y nos sigue dando cosas muy buenas, pero como dicen la gente de ciencias de la complejidad no niega las ciencias positivas, solamente que son diferentes. Y ante los retos nuevos que tiene el mundo hoy por hoy, necesitamos formas más interdisciplinarias de producción de conocimiento, porque los retos nuevos son completamente nuevos. Como dijo Yuval Noah Harari, los tecnólogos cantarán las maravillas de sus obras, pero necesitamos historiadores, sociólogos, gente de humanidades para decir que algo puede ir mal. O sea, necesitamos gente que nos permita conocer qué es lo que puede pasar, y eso solo se hace desde la filosofía, desde el pensamiento, desde la creatividad. Entonces, muy agradecido realmente, porque me parece una reflexión muy pertinente para mostrar qué es la cultura, lo que tenemos que cambiar para lograr hacer interdisciplinaridad. Gracias, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Sí, tal vez quisiera hacer un par de acotaciones al respecto. Una es que en esa tensión que vive la universidad, yo creo que se han hecho esfuerzos importantes hacia esto de multi e inter, ¿verdad?, en medio a veces de cierto predominio único.
y un ejemplo interesante de la creación de un programa, que por cierto fue creado durante la gestión de la doctora Alice Pérez en la Vicerrectoría de Investigación, llamado UCREA, que es un programa que invita y convoca a proyectos de carácter inter y transdisciplinario e internacional, de manera que haya un esfuerzo institucional importante que apunte en ese sentido, ¿verdad? Porque como muy bien dijiste, los temas de la realidad no se dividen en compartimentos, los temas de realidad son complejos e invitan a abordajes de tipo complejo. Y los grandes problemas que tenemos, cualquiera que sea, no se pueden abordar si no es mediante este abordaje inter y transdisciplinario por el que hay que luchar. Yo defendería de la universidad históricamente el hecho de que la Vicerrectoría de Investigación siempre ha apoyado investigaciones en los diferentes ámbitos del conocimiento y tiene centros de investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Frente a eso coincido con vos en que hay presiones muy fuertes de adentro, de afuera y de adentro hacia priorizar áreas que tienen que ver con efectos de impacto más inmediatos en el mercado, etcétera, ¿verdad? Y que es una tensión que se vive, una influencia muy fuerte sobre la cual hay que estar conscientes y hay que compartir. Muchas gracias por tus comentarios. No sé si alguien más tiene otra. Voy para allá. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y agradecerle, igual que lo hizo José Antonio, me parece realmente valiosa su participación y sobre todo que veo a muchos jóvenes aquí, que creo que es lo más importante ver a tanta juventud. Y bueno, yo quería hablar un poco o comentar un poco sobre estas formas paralelas que tenemos de investigar y de realizar nuestras propias producciones, tanto en la ciencia como en el arte. Que usted me aclaró muchísimas cosas en su disertación sobre algunos puntos paralelos que tenemos en ambas disciplinas. El asombro y la curiosidad es fundamental para los artistas. Si el asombro y la curiosidad es importante para la ciencia, también lo es para los artistas. Todos los procesos creativos parten justamente de una pregunta, de un asombro, de una curiosidad de ver por qué pasa esto en la realidad. Eso es importante. La observación es fundamental. Partimos de la observación constante, la observación sistematizada. En algún momento se va sistematizando. Al principio es una intuición sin forma, como diría Peter Krug, y de repente esa intuición sin forma se comienza a concretar en preguntas, y las preguntas en dudas y en sospechas, y eso lo tiene tanto la ciencia como el arte. Los resultados son, vuelvo a la intuición, porque la intuición es un eje transversal en todos los procesos de investigación, tanto científicos como artísticos. Se tiene que tener atención constante en eso, en esa memoria que es la intuición es un resultado de muchas memorias, inclusive celulares, que le pasan al artista por su cuerpo, por su sensibilidad, y entonces también es parte de eso. Entonces tenemos muchas cosas en común, muchísimas, y usted señaló varias. Yo quisiera también compartirle que el arte también efectivamente tiene esas profundidades. Los resultados tienen que ser compartidos, si no tienen ninguna validez, lo dijo Pablo, y también es una verdad, es una perogrullada para nosotros, que si no se comparte, pues no existe. Las disciplinas son vivas, están en constante evolución. Iria constantemente lo está diciendo. Las disciplinas son vivas, las de arte son totalmente vivas, evolucionan, cambian. Inclusive en los procesos de investigación tenemos la oportunidad a veces de devolvernos, rectificar, entrar en zonas de incertidumbre, que me imagino que también los científicos parten de eso, zonas de incertidumbre, de una duda terrible, de devolverse, de decir todo lo que hice no vale la pena, pero el camino que elaboré por un lado me va a servir para después formular otros pensamientos y otras creaciones en otros lados. Con respecto a que la ciencia tiene objetivo
tiene por objetivo la realidad, ¿verdad? En el arte, las artes son la recreación de la realidad, de una realidad que se ha ausentado de la conciencia y de la memoria del ser humano. Entonces ahí también hay un paralelismo sobre la realidad, es traerla de nuevamente a la memoria, a la conciencia y a la palestra política. Entonces, bueno, agradecerle y bueno, si alguien tiene más preguntas y dudas, pues aquí, pasar aquí. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Fue bastante interesante ver el punto de vista de la ciencia, como la Diana nos decía un pequeño resumen de la historia de la ciencia. Y bueno, mi pregunta era acerca de que tú hablabas de cómo las disciplinas de la ciencia van cada vez especializándose más y más y más, llegando a un punto más profundo de entender sus propias disciplinas. Pero, ¿tú crees que en algún momento vaya a haber un punto de inflexión en las ciencias o en las artes donde ya no quepa seguir viendo la física a través de los ojos de un físico, sino que haya que, por ejemplo, verlo a través de los ojos de un pintor o de un artista? Por ejemplo, ahora pasa que hay microbiólogos que están tratando de añadir neuronas a sistemas electrónicos de robots. Entonces es una manera de ver disciplinas a través de otras personas. Entonces no sé si tú piensas que llegue un futuro así, donde ahora las disciplinas tengan que combinarse de manera aún más unida para poder continuar con su desarrollo. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, Derrick, por tu reflexión, muy importante. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque efectivamente esa dispersión, ese Big Bang de dispersión, continúa. Cada vez las especializaciones son más especializadas, cada vez las personas de investigación científica nos concentramos más en ciertos temas. Entonces, yo creo que es imposible volver atrás y volver a esa visión renacentista de que una persona no puede conocer todo. Es materialmente imposible. Y más bien, esa evolución hacia la dispersión continúa con las especializaciones y la profundización en aspectos de la realidad. El reto está en cómo esa especialización y esas personas que están sumergidas en esos ámbitos de especialización puedan tener la capacidad de entender que la realidad tiene que ser explicada con muchos otros ámbitos de especialización y puedan tener la capacidad de establecer escenarios de encuentro con personas que trabajan en otros ámbitos para dialogar, para aprender, para enriquecerse, no para hacerse un especialista en ese otro ámbito, que es imposible, pero sí para tener la capacidad de dialogar, de aprender, de comprender otras cosas que se hacen y de una manera colectiva, muy rica, encontrar nuevas formas todavía más ricas, más evolucionadas de comprensión de la realidad. Entonces, no se trata de dejar de ser un especialista. Pienso que en el mundo académico hay que ser especialista. De lo que se trata es que ese especialista tenga capacidad de ver al huerto de los vecinos, como decía Rodrigo Facio, y de establecer comunicación, contacto, diálogo y aprendizaje con esos otros. Pues ahí vamos a tener una tensión entre mucha especialización, pero también mucho terreno compartido. Así es como vería yo el futuro ideal, digamos así. Hay una cosa que yo quisiera agregar que no mencioné, que a mí me parece muy importante con respecto a la ciencia, y es que la ciencia ha sido caracterizada sobre todo por un elemento de racionalidad, ¿verdad? Es una visión, digamos, racional, hasta donde se puede decir, de la comprensión de la realidad. Pero yo creo que algo muy importante que le ha faltado a la ciencia sobre todo en nuestra civilización, y que hay que introducir, es el elemento de la afectividad. O sea, la ciencia tiene que ser racional, porque lo es, porque su método lo exige. La verificación de las hipótesis, de la observación y la experimentación, eso es válido, absolutamente esencial para la ciencia. Pero la ciencia tiene que introducir un elemento de afectividad, es decir, un elemento ético, que lo que se haga en ciencia sirva para el bien común. Entonces, esa tarea está muy pendiente. Y esa tarea en las carreras científicas de nuestra universidad debe procurarse mediante la discusión, mediante el análisis de los problemas del país, mediante la adquisición de una visión de que uno aprende cosas importantes para mejorar la condición de vida de la mayor parte de la población y del planeta. Entonces,
yo creo que ese elemento de afectividad hemos quedado muy debiendo, digamos, y yo creo que en la educación universitaria es muy importante. Por eso son tan importantes los estudios generales, por eso es tan importante la filosofía, por eso es tan importante el arte, porque contribuyen a introducir a la ciencia pura y dura este componente de afectividad, entre otros. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, entonces le agradecemos mucho su disputa y puesta en tensión de estos elementos, porque usted lo ha hecho con mucha empatía y con mucha generosidad, me parece a mí. Pero sí que nos sirve de reflexión, bueno, por los puntos que han citado también antes los compañeros. Me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto para que, ¿verdad?, esto sea una universidad donde la lógica, Sofía y Frónesis puedan vivir, cohabitar, digamos, y nutrirse de sus especificidades. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su compañía. Nos resta solo agradecer a la Escuela de Artes Musicales por albergarnos en su casa el día de hoy. Tengan todas y todos muy buenos días y un excelente ciclo lectivo que recién inicia en realidad todavía. Muchas gracias.